Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios, un podcast que tiene como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de tomar en serio la gran comisión evangélica. De lo contrario, seguiremos pensando que estamos esperando el regreso de Jesús cuando en realidad es al revés. Esta es la octava entrega de una serie titulada El amor y la justicia de Dios. El tema de hoy es libre albedrío, amor y providencia divina. El versículo tema dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Por si acaso hay alguna duda, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando del mayor regalo de Dios, la libertad de decidir, la libertad de escoger, la autodeterminación, voluntariamente, sin ser forzado. En este punto de nuestra serie, es muy poco probable que tengamos alguna duda sobre el carácter de Dios como un amor y rectitud permanentes. El amor, para ser genuino, necesita ser libre. Una forma en que el amor se manifiesta es a través de la confianza. Primera carta a los Corintios 13, 7. El reino de Dios funciona con amor, que incluye la confianza. Debido a que Dios es veraz, los seres inteligentes son libres de confiar en la bondad inmutable de Dios y en la confianza de Dios en sus criaturas. Es por eso que no hay penitenciarías en el cielo. Por lo tanto, la libertad no es negociable. Dios demostró cuánto valora la libertad cuando pagó un precio inimaginablemente alto por ella. Primero aclaremos que la palabra providencia aparece solo una vez en la Biblia. Se encuentra en Hechos 24, 2, donde Tertuliano la usa para adular al gobernador Félix durante su acusación contra Pablo. La palabra providencia viene de la palabra griega pronoias, que simplemente significa presciencia. Por lo tanto, la providencia divina se refiere al conocimiento anticipado de Dios, lo que incluye su provisión para el futuro. Al principio, cuando pensamos en Dios como soberano supremo, podríamos pensar que Él siempre obtiene lo que quiere. Ese no es el caso. La Escritura nos muestra que al conceder libertad a sus criaturas, Él no siempre obtiene lo que quiere. En términos humanos, soberano significa indiscutible. En nuestra última presentación, vimos cómo actuó Dios cuando el mal presentó una disputa. Con frecuencia nos espaciamos en cómo los israelitas rechazaron el plan del cielo para que su nación fuera la bendición de Dios para el mundo. Pero a menudo pasamos por alto las similitudes con nuestras propias vidas. Fuimos llamados de la oscuridad a la luz maravillosa de Dios para proclamar su bondad. Pero, ¿hemos cumplido este propósito? La mayoría del mundo sigue sin ser consciente del carácter de Dios y su oferta asombrosa. Ahora, todo mundo necesita saber acerca de este maravilloso Dios. No podemos decir que somos cristianos y permanecer callados. Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros, pero a menos que estemos dispuestos a dejar que su amor fluya y bendiga a otros, eso no sucederá. Cuando colaboramos con nuestro Salvador, Él restaura su carácter en nosotros. Tengamos en cuenta que está a nuestro alcance el apresurar o seguir retrasando el regreso de nuestro Señor. Tenemos un gran proyecto en marcha. Estamos estableciendo puntos de influencia que continuamente dirigen a las personas a Jesús. Estamos haciendo esto en ciudades seleccionadas en Norteamérica, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que otros se unan a esta bendita causa. Así que por favor, presiona, oprime, aprieta, acciona los botones de suscripción y me gusta. También te agradecemos si comentas y compartes este podcast. Pero sobre todo, queremos saber de ti. Envíanos un correo electrónico para que podamos personalizar un plan de acción para tu ciudad, pueblo o comunidad. Gracias. Dios quiere que su pueblo viva feliz y haga lo que Él le dice, para su propio bien. Todo lo que Él pide es que confíen en Él. Las Escrituras describen cómo su pueblo se niega y hace lo que está en contra de sus mejores intereses. Como vimos en la presentación 3,
porque esto nos trae sufrimiento y Dios siente nuestro dolor. Cuando rechazamos el camino correcto, Dios también sufre. El poder de Dios es ilimitado. Después de todo, Él es el creador y sustentador de la realidad. Sin Él, nada existiría. Cuando escuchamos acerca del gran e inigualable poder de Dios, incluso inconscientemente, pensamos en cómo reaccionan los humanos cuando alcanzan lo que creen que es el poder absoluto. Ese no es el caso de Dios. A pesar de tener un poder inimaginable, Él respeta la libertad de sus criaturas. Las palabras que se usan en las Escrituras para describir a Dios como el Todopoderoso, el Shaddai en la Biblia hebrea o Pantocrator en el Nuevo Testamento, lo describen como el poder supremo del universo. Sin embargo, como vimos antes, debido a su respeto por la libertad de sus criaturas, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2:13. En otras palabras, Dios no puede dejar quien es. Su bondad no cambia. El ejemplo más destacado de que Dios no siempre obtiene lo que desea es la oración de Jesús al Padre en Getsemaní. Aunque Dios tenía el poder de salvar a su Hijo del sufrimiento en la cruz, no podía hacerlo y al mismo tiempo salvar al universo. Tenía que elegir una cosa u otra. Las Escrituras también enseñan que Dios quiere salvar a todos y que quiere que todos sus seguidores se conviertan en sus agentes. Pero no todos aceptarán la oferta de Dios. No todos serán salvos. Amar a Dios no es un mandato, sino un principio fundamental. Él no exige nuestro amor, sino que nos muestra el camino y nos enseña lo que es mejor. Cuando nos damos cuenta de que amarlo conduce a la plenitud o perfección, como la llama la Biblia, afirmamos nuestra fe en nuestro amoroso Creador. Él es digno de confianza y puede usar incluso situaciones adversas para generar buenos resultados para quienes mantienen una relación con Él. Somos libres de aceptar o ignorar su dirección. Es una cuestión de confianza. En la mayoría de las situaciones, Dios permite que sus criaturas se desvíen de su camino preferido. Él no controla nuestras decisiones. Dios es la fuente del amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Él no fuerza, controla ni decide nuestro amor. En cambio, Dios nos muestra un amor profundo y quiere plantar ese mismo amor dentro de nosotros. Juan 3, 16, Primera de Juan 4, 19. El poder de resistir al diablo es un don del que rara vez hablamos. Comenzó en Génesis 3, 16 y se describe como enemistad contra la serpiente. Aunque Dios es omnisciente y conoce todos los resultados potenciales de cada elección posible que podamos hacer, aún nos da libre albedrío y la capacidad de resistir el mal si así lo decidimos. La providencia divina significa que si escogemos el camino de Dios, Él ya ha hecho provisión para nuestras necesidades y nada lo tomará por sorpresa. En lugar de centrarnos en la idea, a menudo mal entendida, de que Dios predestina a los seres humanos coartando su libertad, deberíamos considerar la provisión de Dios, que abarca el plan de salvación. Dios no planeó que existiera el mal. El plan para nuestra salvación no fue un plan de emergencia, concebido después de la caída de Adán. Fue parte de la provisión de Dios en caso de que sus criaturas decidieran elegir separarse de Él, lo cual equivale a elegir la muerte. El amor de Dios preparó un plan de rescate incluso desde antes de la creación. Mientras sigamos alargando el gran conflicto, recordemos que Dios no determina todo lo que sucede, pero si elegimos confiar en Dios y seguir su consejo, permanecemos a salvo, e incluso si nos suceden cosas malas, siempre que seamos fieles, Dios obrará para bien. La providencia o provisión del cielo es capaz de transformar una situación desventajosa, aun cuando llega a ser resultado de las malas intenciones y acciones injustificables, en una bendición que nunca podríamos haber previsto. Hay varios ejemplos de esto en la Biblia: José, Daniel, Esther.
e incluso el apóstol Pablo. Jesús nos dio la salida de este laberinto de muerte al que equivocadamente llamamos vida. También nos dio un ejemplo y las herramientas que necesitamos para triunfar. Explicó que incluso si enfrentamos dificultades, pero permanecemos confiando fielmente en Él, tendremos shalom, que es paz, certeza y mucho más. El Salvador también nos animó a ser valientes. Él, dependiendo de los mismos recursos disponibles para nosotros, venció al mundo. Juan 16, 33. Dios desea que los malvados se aparten de sus caminos, regresen a Él y vivan. No se complace en su muerte. Ezequiel 18, 23. Esto concuerda con los evangelios, que afirman que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron la voluntad de Dios para sí mismos. Lucas 7, 30. La Biblia no enseña que todos serán salvos. Por ejemplo, Mateo 16, 33, 25, 31 al 46, Juan 5, 28 y 29. No es que Dios no quiera salvarlos, sino que ellos rechazan la oferta del cielo. Él, con pesar, respeta su elección. Todo esto nos habla del amor asombroso de Dios, de la libertad para con sus criaturas y de la paciencia que tiene con nosotros para que elijamos volver a Él. Una paciencia inmensa. La libertad en el sentido bíblico no es solo la capacidad de elegir, sino la capacidad de elegir correctamente, elegir confiar en Dios. ¿Vamos a confiar en Dios y tomar en serio su oferta? Envíenos un correo electrónico. Jesús desea que tomemos decisiones sabias no solo para nuestra vida presente, sino también para nuestro futuro eterno. Tenemos una importante tarea por delante. Con frecuencia expresamos tristeza por la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo, pero ¿estamos conscientes de que Dios está todavía más afligido que nosotros? Después de todo, Él ha hecho provisión para eliminar el mal, no solo de este mundo, sino de todo el universo, y continúa invitándonos a colaborar con Él. Más importante aún, comprendemos que al participar fielmente en la misión de Dios, ¿le permitimos restaurar su imagen en nosotros? En esencia, negarse a unirse al equipo de Jesús significa rechazar su oferta de restaurar nuestra eternidad.